el ajuste quiropráctico no solamente te quita el dolor a nivel local, te ayuda a integrar cómo tú ves tu mundo. Y entonces la parte de al frente es el lóbulo frontal, que es académico, ejecutivo, personalidad. La quiropráctica te está ayudando a mejorar la electricidad en tu realidad y luego en tu personalidad. El reto de salud mayor es la identidad de no soy saludable. Pero básicamente se divide en tres aspectos: tener, hacer y ser. Cuando podemos ayudar a la persona a entender que ya son, luego podemos hacer ciertas cosas que lo lleven a tener esos resultados deseados. Eso me lleva a otro caso. Llegó a la clínica, mano, porque se quedaba dormida. Y me da con preguntarle, ven acá, ¿tú te ves saludable? Y ella me dice, no sé cómo se vería eso. So, empezamos a hacer ese reframing, ¿verdad? Dentro de las cosas que le pudimos recomendar, vas a mentirte hasta que sea una realidad. Cuando le damos de alta, ella me trae un dibujo. Y el dibujo era una arquera tirando una flecha y estaba un objetivo y ella estaba como que sonriendo mientras lo estaba haciendo. Y ella dice, el primer día cuando tú me hiciste esa pregunta, yo no sabía qué era ser saludable. Y al tener un objetivo, ahora soy quien soy. La salud es revelar tu plenitud. Todo cambia cuando reconocemos que no tenemos el potencial, que tenemos el poder. Bienvenidos a otro episodio de Sencillamente Sencillo, un podcast destinado para destilar información de valor en términos sencillos. Estamos sumamente agradecidos por el crecimiento que hemos tenido en el canal. Si te identificas o te gusta lo que estás viendo, favor de darle like, share y subscribe, y te lo juro que hará a mi mamá y a mi papá muy feliz. Sigue disfrutando de Sencillamente Sencillo. Quiero empezar el podcast con este pie forzado, ¿verdad? El podcast va a ser sobre conciencia, neurociencia. Obviamente ambos somos quiroprácticos y la quiropráctica es el arte, la ciencia y la filosofía. Pero cómo, ¿verdad? Tener ese common ground de que el ser humano no es solo un cuerpo o una mente, ¿verdad? El ser humano es ese compendio, esa suma, ¿verdad? De distintas cosas que están en solitario, pero crean un sistema, y cómo ese sistema siempre está buscando esa sincronicidad, siempre estar como que en la buenota, ¿verdad? El sistema está hecho to thrive, ser más saludable, ser mi mejor versión, ¿verdad? So, ese va a ser el eje central de lo que vamos a estar hablando aquí. Pero antes de hablar de eso, háblame un poco, doctor Eli, de por qué esta profesión de servicio, ¿verdad? Porque yo sé que no es para todo el mundo y todo el mundo tiene como que su flow y su sazón de por qué estamos aquí. ¿Por qué estás aquí, brother? Para mí comenzó desde antes de nacer. Cuando yo estaba en la barriga de mi mamá, le hicieron un procedimiento que le ocasionó un paro respiratorio. O sea, dejó de respirar bastante tiempo. Wow. Los médicos no sabían, ¿verdad?, qué iba a suceder, pero al final del día pensaban que iba a salir con anomalías congénitas y no saben qué sucedió. Terminé siendo cesárea, pero desde niño me enfermaba mucho, asma, me daban dolores de espalda baja y de las piernas. Y decían, ¿de chamaquito? De 5, 7 años. Ok. Y pues, ¿qué decían los pediatras? Esos son dolores del crecimiento, no sabían qué hacer, cómo hacer eso. Tampoco es como que los culpo, sino que esa era la realidad que estaba viviendo y mi mamá desesperada no sabía tampoco qué hacer. Claro. Gastritis severa, hospitalizaciones. Sí, como que sistémicamente, ¿verdad? Ahora con el conocimiento que tenemos, tú decías, el sistema está en un estado de quizás alerta que no era aparente, eras un niño. Exacto. Pero el sistema estaba como que fighting algo desde tan sucedía, pequeño. comparado con otros niños, como que yo sabía que algo era diferente en mí. Y no fue hasta que tuve un accidente jugando fútbol, le fui a dar con la cabeza, pues en cosas que pasan en el deporte, pues caí de espalda en el piso y no sentí nada, pero luego cuando el cuerpo hizo cool down, tuve que ir al hospital porque me dolía todo. Yo no podía casi ni respirar porque, o sea, me dolía todo mi cuerpo. Wow. En ese momento fuimos a la sala de emergencia, me dieron un antiinflamatorio, vete para tu casa porque no veían
Nada. Sí, Incluso en placa. Estructuralmente de seguro, mira, eso está nuevo, como que se te va a ir. 17 años, exacto, como Sí, que sí. se te va a ir. Y no es hasta que esa semana yo no podía caminar. Estaba en mi cuarto, en mi cama. Yo decía, ¿cómo es que un atleta que estaba jugando fútbol hace un día, ahora no puedo casi ni caminar, no puedo casi ni comer? Tengo que depender de medicamentos toda mi vida ahora Wow. por este incidente o accidente. Hasta que un compañero me llama y me dice, mira, tienes que ir al quiropráctico. Ujú. Yo nunca había escuchado la palabra en ese momento, pero me di la oportunidad y dije, como que algo tiene que cambiar. Ah, decidí, fui y desde el primer ajuste fue como que, wow, algo se prendió Cambió dentro el de mí. paradigma. En ese momento yo estaba estudiando enfermería. Ok, vas como para el lado reduccionista, ¿verdad? Tradicional, por decirlo así. Y viste Exacto. ese shift. Por eso dije shift en el paradigma. Demasiado. Ya. Un shift en el paradigma demasiado en el que estoy viendo constantemente, pues, educándome de los medicamentos, de diferentes condiciones, de diferentes maneras que podemos cuidar a las personas. Y que en ningún momento se haya mencionado esto que me acaba de impactar la vida en 2-3 minutos. Exacto. Que yo llevo toda mi vida con dolores de espalda desde niño y que mi cuerpo funciona incluso mejor que antes. Previo. Para mí eso fue como que algo cambió. Y fue interesante porque no me había decidido como que voy a estudiar quiropráctica, pero le decía a mi tío, tienes que ir al quiropráctico. Ya. A mi Sí, que familia. te cachabas como que ya con esa, pero todavía no había convicción, no Yo era no tuyo. sé qué pasó dentro de mí en Ya. ese momento. Algo aprendió. Y luego pasaron 2 o 3 años que sí me decidí estudiar quiropráctica. Y cuando me hicieron placas en el mismo live, en el centro, que pues tienes que ser paciente como estudiante Ujú. para experimentar lo que es el cuidado completo, se dieron cuenta que había desarrollo. Yo nací con espina bífida oculta. Ponla aquí, somos espina bífida buddies en la última vértebra del mío. So, yo tengo 2. ¿Tú tienes 2? Exacto. L5 y S1. L5 es en L5, en S1 Ajá. y otra en las cervicales. ¿Qué? So, tengo también media vértebra en el cuello, tengo otra lumbar. Ok. Y cuando comencé a estudiar en la quiropráctica, a ver cómo todo esto estaba relacionado a los síntomas que estaba experimentando desde bebé hasta ese momento, fue como que wow. So, volvemos a ese wholeness. Tú estabas viendo que Exacto. estos gaps estructurales estaban probablemente sumándole a cómo tú te llevabas sintiendo desde chamaco. Definitivo. Desde un punto de vista sistémico, es decir, asma, gastritis, hasta el aspecto físico, bienestar, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí es que, ¿verdad? Por eso me gusta setear el common ground, porque dentro de todo nos encanta enfatizar el aspecto de la educación detrás de nuestra profesión, en que es una profesión que se encarga de la expresión global del sistema nervioso por distintas vías, incluyendo la vía que es la más rápida por el research que pude hacer, que es la fascia, que es donde vamos a estar compartiendo un tiempito en el podcast. So, gracias por ese compartir. No todos tienen la experiencia, experiencia no es la palabra, la oportunidad de experimentar todo lo que tú experimentaste desde antes del día 1, ¿verdad? Antes de tú estar en este planeta, ya estabas experimentando problemas de salud por quien estaba contigo en ese proceso, que era mamá, y cómo eso se ha transmutado en lo que eres. So, definitivamente es bien interesante, ¿verdad? Porque depende de dónde vengas, estás o vas, o está definido tu propósito. So, de afuera como espectador, se percibe como que ese propósito longevo, aunque te decidiste quizás hace 13 años en ser quiropráctico más o menos, se siente ese propósito viejo de como que ayudar a la gente. Eso, gracias por estar aquí. Transportándonos a la noche del trauma. No fue trauma. Green Nights, unas noches de filosofía, la pasamos súper bien allí en la oficina de
de uno de mis mentores amigos, el doctor José Salgado, tremendo ser humano, allá en San Juan. Y Salgado es un protector del aspecto filosófico de nuestra profesión quiropráctica. Hay que hablar claro. El mundo se está moviendo en el hemisferio izquierdo, donde todo es analítico, todo es ciencia, todo es evidencia. Pero la realidad es que la experiencia humana es hipercompleja al punto de que todavía hay cosas que no están, ¿verdad?, concretizadas por la ciencia, y es por eso que bailamos en lo gris, blanco, negro, y en el gris está el todo. Así que esa noche yo estaba hablando del principio 28, que es los conductores de la fuerza innata, ¿verdad? Y corrígeme si me voy fuera de base. Pero nuevamente hay una inteligencia universal, hay una salud universal, hay un conocimiento universal, ¿verdad? Una perfección, llámalo Dios, llámalo como sea, que eso se manifiesta a través de todas las especies, ¿verdad? Y obviamente nosotros tenemos nuestras características por tener un lóbulo frontal hiperdesarrollado. So podemos entrar en esta conversación, pero desde que nacemos sin conciencia como tal, tenemos función y tenemos gravitación hacia la salud. Así que el principio 28 dice, los conductores de la fuerza innata o de la inteligencia innata operan a través o sobre el sistema nervioso de los animales y de los humanos. Es decir, esa expresión de vida corre por mi sistema nervioso. Y entonces, ¿te acuerdas de la pregunta que me hiciste? Tengo una idea. Fue como que es basada técnicamente en la electricidad. ¿Verdad? Porque y en la historia. Habíamos hablado de que, ¿verdad? Y eso es lo que dice la ciencia hasta este punto. Exacto. La electricidad del cerebro controla todo, ¿verdad? Sí, había una fascinación en ese momento de filosófico y científico de la quiropráctica en el que BJ pues, fue el que más la desarrolló porque querían ver eso, ¿sabes? ¿Dónde está? ¿Dónde lo que llamamos mente se convierte en algo material? En algo material que se pueda medir, que pueda ser tangible. Y para ese momento él le preguntó a Tesla, esto está en el libro The Glory of Going On, le preguntaba a Tesla, le preguntaba al de General Electric, pues ¿por dónde pasa la electricidad en un cable? ¿Es por arriba? ¿Es por el medio? ¿Es alrededor? Loco, no sabía eso, brother. ¿Dónde está pasando exactamente? Yeah. Y cada uno le decían respuesta diferente, pues es arriba, pues en medio, pues alrededor. Y él como que, BJ, como que, ok. Como que algo no le cuadraba. Pero, again, la historia nos dice que en ese momento estaba la fascinación por la electricidad. No habían las luces como las conocemos hoy. So, ellos estaban buscando cómo materializarlo o cómo conducir esa energía que sabían que existía. Exactamente, pero coincidentalmente algunos de los descubrimientos más brutales tecnológicos que tenemos en el día de hoy vienen a través del conocimiento del ser humano. So, estudiando BJ, en contraste, estaba estudiando pues los nervios, cómo funcionaba el cerebro, los nervios, cómo la electricidad conducía a todos y cada uno de los órganos. So, paralelamente, eso se estaba dando en ese momento de la historia. So, mi pregunta llegó en ese punto de que, ok, lo dejamos allá, ¿qué está pasando ahora? Si nos enfocamos en esa conductividad de cuán rápido pues va de ese impulso mental a materializarse por algo que llamamos electricidad, hoy día lo que se conoce de la fascia es que conduce electricidad más rápido que el sistema nervioso. Y estaba viendo que la literatura científica está gravitando a eso y a estudiarlo más. Antes era sucio, difícil en las disecciones. Lo cortamos, lo botamos. Lo cortamos y lo botamos. Qué locura. No sabemos qué podemos hacer con esto. So, en contexto, ¿verdad? Para los que están allá afuera con nosotros, hablaste de BJ. BJ es el hijo del descubridor de la quiropráctica. Correcto. Es el que agarró esa idea grande de Didi, que era el papá, Exacto. Y entonces empezó a materializarla al punto de que él estaba tapping into
deep science Sí. a principios del siglo, ¿verdad? De los 1900. Al final del 1800 fue Didi y al principio del 1900 fue él. Lo más interesante es que se dice que no muchas personas conocen que en los libros dicen que él estuvo en el primer ajuste. Oh. So, mucha gente habla de Didi, que fue el que hizo el primer ajuste con Harvey Lillard, pero no mucha gente reconoce que él estaba ahí, BJ, wow, de niño. Qué locura. A mí me fascina la historia. Y, mano, en eso, antes de hablar un poco más de la fascia, hablando del conocimiento colectivo y de nosotros le llamamos los downloads, la banda Zoe le llama los Reptiletrics, ¿verdad? Que hay un conocimiento colectivo global y se abren distintos portales de información donde Thomas Edison creó esto, Henry Ford hizo el auto, Didi descubrió la quiropráctica en 1895, Santiago Ramón y Cajal ganaron un premio Nobel a principios de los 1900 dibujando arte de cómo eran las neuronas y cómo se creaba esa neuroplasticidad. So, estoy seguro que dentro de lo que estaba agarrando Ville, estaba agarrando ya los trabajos de Ramón y Cajal, de Sherrington, de toda esa gente que realmente hizo la ciencia y la neurociencia moderna a principios del siglo de los 1900. O sea, es una locura. Y entonces hablaste de fascia, volviendo a la fascia como tal. Vamos a hablar en términos de estructuralmente qué es eso para que lo vayan entendiendo y voy buscando una imagen para producción como tal. Aviso cuando la tenga. Súper. Es como un mesh o una tela que tiene mayormente fibras de colágeno y es como si fuera como un gel-like, ¿ok? Mucha gente conoce, exactamente, ahí estamos viéndola, mucha gente conoce los discos, ¿verdad? Intervertebrales, las vértebras, se me hernió un disco. Pues el disco básicamente está protegido por unas fibras de colágeno. Es similar Okay. a lo que es el disco. Okay. El disco tiene colágeno fuera y se ve como lo están viendo ahí en pantalla, como una telita. Y esa telita tiene como unas tiritas dentro de ella que son las tiritas de colágeno. El colágeno es interesante porque tiene una forma de patrón espiral. Okay. Y esto en la conducción eléctrica hace que la energía fluya más rápido y más eficiente. Más eficiente. La creación de Dios en el aspecto físico. Yeah. Volvemos a confirmarlo. En todos los episodios traemos a Dios porque there's no way. Sí, no genera tanto calor, es mucho más eficiente y la conducción es más directa, por así decirlo. Qué locura. Sí. Y está en todo. Está cubriendo, como lo vieron en la foto anterior, en los nervios, los músculos. Aquí están viendo una foto real de lo que es la fascia. Esto es una fascia que se ve muy saludable y es elástico. Literalmente es como una tela de araña, pero en el cuerpo. Bien interesante porque cuando yo estaba en Life University todavía estaban haciendo las disecciones de cadáveres. Uf. Y eso era sucio difícil, brother. Eso era quita, sácalo rápido, ni hablábamos de eso. Está en todo. O sea, está en todo, rodea los órganos. Sí, realmente cuando abrían la piel, lo primero que tú veías es ese white sheet. Y era bien interesante, brother, porque tú podías ver, pues nuevamente, con respeto, ¿verdad? A todos los que donaron su cuerpo hacia la ciencia. Pero habían personas de todo tipo de pasado, ¿verdad? Habían personas saludables, habían usuarios, habían gente que no caminaba y era bien interesante ver en aquellos que habían perdido movilidad antes de pasar a la próxima fase, antes de fallecer, cómo la fascia estrangulaba lo que era el aspecto muscular. So, tú hablaste de esta fascia se ve saludable. ¿Qué sería una fascia no saludable? Donde la integridad y la tensión está más sofocando el músculo, o sea. Yes, exactamente. Dos aspectos bien importantes que podemos evaluar en una fascia saludable es, número uno, la hidratación. Cuánta se ve así como la que se ve en pantalla, se ve brillosita, que se ve que tiene buen contour.
Sí, sí, Porque es un espectro... cierto grado de elasticidad. Y ese es el otro, la elasticidad. Ya. Uno es cuán hidratada se ve, cuán brillosita, en personas exactamente como fumadores, en personas que están sentadas todo el día. Ya. Está Pierden bien esa... deshidratada, ¿ok? Porque necesita un grado de movimiento, al igual que el sistema nervioso, para mantenerse en función saludable. Y el Ya. segundo es esa plasticidad, cuán o estirada o comprimida está. Ya. En ambos casos no son ideales. Ujú. Ideales, un punto medio. Nice. So, hablando del propósito de la fascia, llevando el podcast pasado a un nivel más allá, estamos hablando de conciencia y de cómo la conciencia se materializa. Y ahorita estaba hablando con producción cuando hicimos el mini podcast producción y yo antes de arrancar pues, la conciencia es cómo tú absorbes lo que está afuera, cómo tú absorbes lo que está dentro. Y creas en base a eso y todo lo que tú has sido desde el primer día, creas tu realidad. Por ejemplo, estaba hablando con producción y yo le decía, a pesar de que hay un consenso de que esto es real y que lo que tú ves es bien similar a mí, tus fotorreceptores en los ojos son distintos a mí. Tus taste buds son distintos a mí. Por eso a mí me gusta quizás la cerveza IPA y a ti te gustan quizás las lager. ¿Ves? Por eso es que hay gustos, por eso hay que personas buenas, personas no tan buenas, personas malas, ¿verdad? Porque nuevamente distorsiones en la realidad pueden afectar hasta cierto grado nuestra conciencia y nuestro despunte en este plano material. En el curso, bueno, son como mini cursos, pero en el podcast anterior estábamos hablando de este aspecto de la propiocepción, es decir, mi orientación espacial, dónde acaba Giancarlo y dónde empieza el espacio, y dónde empieza Eli y dónde está Eli, etc. La fascia tendría que ver en este aspecto de la propiocepción en términos de la información que le está dando a nuestro cerebro de nuestra existencia. Exacto. Ya. Va a tener un efecto global de lo que está sucediendo en esa persona en ese momento. Ya. Y entonces, recuerdo cuando estábamos como que tanteando con el concepto del podcast que me hablaste de, mano, me lo dijiste en Arroz y Habichuela, una analogía que realmente fue como que, pum, habías hablado de internet. De hecho, producción es dueño de una compañía de internet, así que podemos usar esto para un anuncio de Sarnet. Pero, Hacho, refrescame esa. Claro que sí, y creo que me llegó ahora también un download tipo The Matrix. Ya, Tesla Flow, te conectaron. So, como que mucha gente describe, pues, la conciencia. Podría usar una definición de Isaac Bentov, maybe lo mencionemos luego a través del podcast, pero él describe la conciencia como la habilidad de un sistema en responder a estímulos en calidad y en cantidad. O sea, por ejemplo, tienes una roca, vamos a ver que la fliquea, no hace nada, ¿verdad? Tienes una planta, es un poco más compleja, ¿verdad? La fliquea, puede que vaya atrás y hacia adelante, pero está comprobado pues que las plantas se comunican entre ellas, que crecen, y depende de la intención con la que le des, pues va o a crecer más o ponerse más malita. Luego tiene un animal, si lo fliqueas, pues, existe la posibilidad de que te muerda o de que se vaya. Claro. La respuesta en base a esa complejidad pues va cambiando. Si fliqueas a un humano, te decís, ¿por qué me fliqueas? Exacto. Entrar en un proceso consciente de entendimiento. Exactamente, y todo eso depende de la organización de ese sistema. Mientras más organización, mayor esa capacidad de responder. Así que la fascia, si vemos que cada uno de nuestros átomos de nuestro cuerpo está vibrando, se está moviendo, están oscilando. Luego, si comenzamos a ver todo ese mesh junto, podemos imaginar como esa película en Matrix, los 1 y los 0, en los numeritos. Pues la fascia es como ese mesh, ¿verdad? Y si
de momento vemos un blip en ese numerito, que hay una distorsión, pues la comunicación entre el resto se va a ver afectada por ese blip. So, no va a fluir con la misma facilidad, con la misma cadencia, tempo, rapidez. Y la recepción de lo que está sucediendo en relación a eso va a estar limitado también. Cuando logramos release, pues ahí esa información comienza a traducirse de una manera más armoniosa con el estado interno y con el estado externo de la naturaleza de ese ser. Claro. Así que la respuesta va a ser más accurate. Right. Estás percibiéndote mejor, estás percibiendo mejor, por tal razón vas a tener una mejor afinidad con la realidad, ¿verdad? Y ahí es que define esto el aspecto de la conciencia como tal. So, esto va con lo que habíamos hablado de la atención, la integridad de la atención, la tensegridad, ¿verdad? Sí. So, la fascia es como ese network o tejido blando que aguanta estructuras fuertes y estructuras blandas igual, ¿verdad? Que tenemos una figurita por ahí si quieres jalarla para acá. Brutal. Ahí estamos. Thank you. So, básicamente, si la música como ciencia es el estudio del tono a través del tiempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cymatics es el estudio de la música en el espacio, como diferentes frecuencias producen diferentes formas en un Lo medio. He visto. Súper interesante. Yo veo que Biotensegrity, bio siendo vida, tensión, integridad, pues es el estudio del sonido en el humano. El tono a través de la experiencia material del cuerpo. Exacto. Y este es un modelo de biotensegridad que nos puede ayudar a entender eso un poco más. So, lo que estaba haciendo ahorita con la camisa, si yo presiono por aquí, se afecta toda la estructura porque todo está conectado. So, tienes los rods o los palitos, esas son estructuras un poco más sólidas que en nuestro caso en el cuerpo sería como representación de los huesos. De los huesos. Exactamente. Y estos cordoncitos serían representación de lo que es esa fascia y cómo sostiene todo. So, si hay una distorsión ahí, puede haber una distorsión en el hueso, en el otro lado. Claro. Y es parte de lo que me gusta hacer en cuanto al análisis que estoy con la persona. Aparte de analizar el sistema nervioso y la columna óseo, es ver cómo este patrón está afectando, por ejemplo, ese hombro, por ejemplo, la rodilla, por ejemplo, cómo que el pie esté un poco torcido hacia adentro, una inversión, pues afecta entonces cómo se está moviendo esa cadera, cómo la mandíbula tiene unos trains que salen de Anatomy Trains, se conectan a la columna y llegan a la cadera y se mueven en patrones contrarios. Eso está brutal. Yo tengo una colega de España, se llama la doctora Cindy Villahour, que ella trabaja todo lo que es ATM, ¿verdad? El TMJ, la mandíbula, la articulación, ¿verdad? De esa mandíbula. Y ella estaba hablando de un caso particular donde este paciente tenía dolores de cabeza, niebla mental, dolor en la mandíbula, no podía abrir para comer cosas que eran bien grandes. Y entonces cuando ella está haciendo su análisis, no encuentra nada, le hace los estudios, no encuentra nada y le dice, quítate los zapatos. El paciente se quita los zapatos y ve que tiene una suela, un ortótico. Ella le quitó el ortótico, le volvió a hacer todos los estudios, le hizo los tests para ver si tenía dolor, para ver si podía abrir. Solamente con el cambio de quitarle una suela, le cambió todo el aspecto físico al punto de que ya no tenía síntomas sin tratamiento.
Súper. So, eso es una manera de como que concretizar con un componente físico lo que tú estás viendo en tu clínica técnica y lo que estamos viendo en las clínicas quiroprácticas, si lo estamos viendo como un todo. Definitivo. Que es esa expresión neurológica a través de mecanorreceptores que ya sabemos que están en las vértebras y que también están en esta fascia que es colectiva y está en todos lados, ¿verdad? Sí. So super cool. Tú me habías hablado de Thomas Myers y eso se me quedó conmigo porque estamos hablando de conciencia y neurociencia y nuevamente no hay conciencia si no tenemos maneras de absorber lo que está dentro y lo que está afuera. So necesitamos información. Necesitamos como los muñequitos estos de Inside Out que están computando siempre qué es lo que está pasando a nivel neurológico. Yo quisiera hacer un Inside Out de quiropráctica. Estaría bestial. Brutal. Pero de pronto pues necesitamos esa información. Tú me hablaste de 3 medios ahí y como que pues había algo que yo tenía, pero habían otras cosas que quería esperar este momento, ¿verdad? El aspecto de la sangre, del plasma. Háblame un poquitito más de eso, del marco unificador de Thomas Mayer. Súper. Definitivamente también toca un poco de lo que fue la pregunta de ese Green Knight. Porque, por ejemplo, ¿qué sería el cerebro sin flujo sanguíneo? Nada. Pierdes conciencia en, qué sé yo, 6 minutos. Ya no estás. Ya. So, Thomas Mayer lo que creó fue un modelo comprensivo de cómo se transmite, cómo el cuerpo se comunica. Y descubrió que habían 3 vías más importantes, o no más importantes, sino que cada una son de igual importancia, pero que es necesaria que estén dándose al mismo tiempo. Sí, es como una delegación inteligente. Exacto. ¿Verdad? El creador dijo, necesito rapidez en mensajes, necesito mensajes que sean más fluidos, quizás para más fácil entendimiento a nivel neurológico y algo en el medio. Me imagino que por ahí es que va lo de Myers, ¿verdad? Exacto. Yeah. So, básicamente es la unificación del sistema nervioso, el sistema miofacial y el sistema circulatorio o sanguíneo mayormente, ¿verdad? Literalmente la conexión de estos 3 hace que toda la información en el cuerpo fluya. Y cuando estamos hablando de información, hablamos de las funciones que hacen que estemos vivos, como que nuestro corazón corra, que nuestro cerebro le diga a tu corazón, corre, tienes que latirle, ¿sabes? Sí. Que, por ejemplo, esa conexión entre ambos, que veas esas escaleras y digas, sí, hay que pompear un poco más sangre aquí. So, cómo esos vasoreceptores, esos quimorreceptores envían información al cerebro para que luego el cerebro lo integre y le diga al corazón, ok, dale más. O hay que darle a los músculos. Sí. Sangre va para aquí ahora. O sangre, quítala de acá. Exactamente. ¿Verdad? So, cómo el cerebro, o cómo esos 3 sistemas unificadamente, constantemente, están enviándose información entre el uno y el otro para que funcione. So, si hay mucha toxicidad en la sangre, pues el cerebro tiene que saber eso para decirle al hígado, ok, dame más tú para eliminar eso. Y así sucesivamente, como que si está mucho tiempo sentado, la fascia lo que hablamos, se contrae. Pierde sus cualidades saludables, por decirlo así. Exactamente, pierde sus cualidades saludables. Pues entonces, ¿cómo cerebro se relaciona con eso? ¿Cómo el corazón se relaciona con eso? Constantemente lo que hacemos y lo que no hacemos se está integrando a través de esos medios de comunicación. Ya. So, es una manera inteligente y perfecta de nuestro sistema de estar en cada segundo validándose para tener una mejor experiencia humana, ¿verdad? Porque si de pronto, yo no sé, un ejemplo que estaba leyendo. ¿Por qué la gente siente estrés? Por muchas razones.
¿verdad? Pero el caso de este individuo que fue transportado a ciegas al medio de un desierto. Y cuando lo dejan en el desierto, le dicen, descifra cómo vuelve. Lo tapan y dicen, te puedes quitar el tapaojos como en media hora. Ellos se van, él no sabe por dónde se fue, para dónde se fueron. Cuando él se quita el tapaojos, él tiene muchos sitios para dónde ir, ¿verdad? So, no tiene información cómo regresa a la casa. So, de pronto gravita a estar en estrés y estar no saludable si ese estrés está por tiempo prolongado, no porque está en el medio del desierto, sino porque tiene demasiadas opciones hacia dónde ir. El sistema está perdido. So, extrapolado eso a nuestro interior perfecto, si no estás recibiendo información de cuándo necesitas más sangre, si no estás recibiendo información de cuándo necesitas activar el sistema inmunitario, pues el sistema va a estar perdido hasta cierto punto y puedes gravitar a un estado de no estrés, a un estado de no estar saludable. Sí. Y es ahí donde se enferma el cuerpo humano como tal. Claro. So, definitivamente el entender que el aspecto de la fascia, el aspecto de la sangre, el aspecto del tejido conectivo, desde un punto de vista práctico, mantenerlo saludable es clave, porque a nivel de la expresión de vida, la expresión de conciencia, es completamente indicado que sistema que funciona bien, sistema que se mueve bien, sistema que tiene buena estructura, claro, que tiene buena integridad, va a tener probablemente un sistema de salud más saludable. Históricamente también, cuando esto mencionamos BJ al principio, todo esto se estaba dando, los osteópatas estaban claiming que la razón por la que ellos hacían las manipulaciones era para liberar el flujo sanguíneo y que ahí está la vida. Yeah. So ellos decían como que, this is it, como que, y los quiroprácticos estaban como que, this is not it, como que es el sistema nervioso, como que, is this or that, como que yo creo que lo que podemos aprender de esta experiencia, especialmente históricamente y con Thomas Myers, es que is there an it? Como que hay una cosa que sea el it. Para mí, esto es una opinión, ¿verdad?, completamente personal y experimental me refiero a de mi experiencia, es que no hay un it. Uh-huh. Como dicen en el Tao, cuando tratas de definirlo, es cuando más lejos estás de él. Claro. Cuando tratas de definir a un Dios o una conciencia, pues cuando ya estás ahí definiéndolo, pues ya lo perdiste. Uh-huh. Es algo bien ilusorio, pero que a la vez podemos aceptar el hecho de que cada uno es sumamente importante. Claro. Sumamente importante. Sí, y yo creo que es bien interesante que traigas este punto, porque estamos hablando de cómo el componente quiropráctico, ¿verdad?, contempla el todo. Pero dentro de una cosa y la otra, de la manera que se ha desarrollado, por la razón que sea, si te descuidas puedes caer en reduccionismo, significando de que ¿qué es? ¿Verdad? Como tú dijiste, el it como tal. So, yo creo que se trata de verlo como un todo, como tú dijiste, todos los fluidos, todas las fascias, los mecanorreceptores, los receptores de temperatura, los receptores de presión, técnicamente los networks neuronales, todo en sincronía tiene que ver con una buena expresión de vida. Y que también hay maybe uno que nos guste más. Claro, sí. Y por ahí es que te vas, ese es tu nicho. Ya, ¿verdad? Como que en verdad realmente los admiro a ustedes, a ti, David, Brian, como que ese entendimiento bien profundo, específico de lo que es los pathways, el cerebro, como que es next level, algo que se está moviendo en Puerto Rico y en Latinoamérica, como bien han hecho. So, realmente es cuestión de eso, como que, wow, podemos seguir aprendiendo todavía muchísimo. Muchísimo. Sí. Y no, por la contraparte, igual admiro mucho lo que haces, ¿verdad? He visto el trabajo que llevas haciendo desde antes de lo que es Frequency. Y entonces esa perspectiva
es una expresión de lo que quizás nosotros estamos tratando de entender de distintas maneras, pero ya a modo innato y por el arte tú lo estás haciendo y con excelentes resultados. Súper agradecido, y hay muchas cosas que yo digo, damn bro, I should tap into that. Me encantaría. Estas conversaciones son buenas porque de pronto me llevo algo, te llevas algo y seguimos elevándonos. Estuviste hablando de música, mano. Yo soy músico hecho acá. Y hay algo bien interesante detrás de la música. Hay cosas que te hacen sentir, ¿verdad? Hay cosas que te elevan, hay cosas que te tumban, ¿verdad? Por ejemplo, hay tonos que son más tenebrosos que otros, ¿verdad? Porque son más disonantes. Ujú. No es que estén mal, pero no los usarías por mucho tiempo porque la disonancia por mucho tiempo no gusta, ¿verdad? Tú puedes escuchar una canción de Bad Bunny, esos son tonos mayores, esos son estos tumbados afrocaribeños, que todos tenemos eso en este lado del mundo. So, es bien fácil que te sientas bien escuchando eso, aunque las letras estén por otro lado, por el aspecto de la resonancia y, ¿verdad?, esa afinidad entre tonos. Ahora, estamos ensayando y yo no me sé la canción, mi hermano está en un la y yo estoy, qué sé yo, en un sol sostenido mal tocado. Y si entra un extraño por la puerta, va a decir, diablo, eso suena bien mierda, ¿ves? Y entonces hablaste de DJ, hablando de tono, y es realmente eso, ¿verdad? Desde un punto de vista de cuando yo veo a un paciente al frente y veo que algunos hallazgos están aquí y otros hallazgos tienen que estar aquí, pero están acá. Ese cuerpo del paciente yo lo escucho haciendo... Yes. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para afinar esa integridad en tensión? Porque todos tenemos que tener tensión para estar vivos. Ujú. Bien. Desde tu perspectiva, tono, en tu ambiente clínico, más o menos va por esa línea de, ¿verdad?, algo que resuena bien, algo que está desafinado. O sea, ¿cómo tú lo ves en términos de salud? Definitivo. Yo lo veo de esa misma manera. So, si vemos una guitarra, la manera que se lo explica un paciente, ve una guitarra, tienes una cuerda que está atachada o amarrada en 2 puntos, al principio y al final. Y para entonarla, para que llegue a ese tono que estamos buscando, hay que crear una tensión. ¿Okay? Eso no quieres que esté demasiado tensionada porque hace ti, 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 sube demasiado. Uh-huh. Y no quieres que Y haga puedes pom, pom, partirla. pom, pom, o puedes partirla o hace pom, 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 y no está dando la frecuencia que Pierde estamos toda la buscando. función. Exactamente. Lo interesante es que el cerebro, cordón espinal, fascia y el sistema de sanguíneo funciona igual. La única diferencia es que en vez de tener un attachment arriba y abajo, tiene muchos attachments a través de la Millones. columna. Eso es lo que se llama el dentate ligament theory. Ya. Básicamente, el cordón espinal está agarrado a la columna por diferentes tipos de ligamentos y también conexión con la fascia, y pues esto hace que o tenga mucha tensión o mucha compresión. Y en ambos aspectos no queremos que el paciente esté. No queremos que esté en ninguno de los opuestos. Queremos que esté en la Sí, armonía. armonía. Exactamente. Que ese sistema se produce un tono bien específico en cuanto a esa misma persona. Ya. Y es honrar a que cada uno es bien diferente. De ahí viene ese concepto de la idea del frequency, de que queremos llevar a las personas a autenticidad divina. Como que duro. estamos seguros de que el ajuste impacta el nivel de conciencia de la persona. Ya. Y que cada uno tiene una canción que tocarle en esta vida, una canción bien específica
que para algunos puede parecer disonante, que dicen, ese loco, o otros parecen muy armónicas, como que... Claro. Pero ambos en el espectro son necesarios, así que cada persona tiene un tono hermoso que tocar y creemos que ahí está en el sistema nervioso. Diste algo bien cool en el aspecto auténtico, ¿verdad? Porque vuelve y cae en el punto central del podcast, el aspecto de la conciencia y una conciencia saludable, un cuerpo saludable y cómo están honrando eso, ¿verdad? Nuevamente, la música de Beethoven, la música de Bach son tonos menores, son tonos tétricos. Es música que resalta emociones y no todo el mundo como que quiere esas emociones. O el que estén honrando al que quiere reggaetón versus al que quiere clásico está muy bonito. Estabas hablando del aspecto de cómo por medio del ajuste quiropráctico podemos ser facilitadores de esa elevación de salud / conciencia. Y es que hay ciencia detrás de eso. Yo no sé si has visto, de seguro sí, porque probablemente lo hablé en la noche de filosofía de mis papers favoritos. Es de una doctora de Nueva Zelanda, Heidi Havik, que está ahora mismo en producción el paper para aquellos que quieran buscarlo. Y ella estaba hablando de cómo cuando ajustamos segmentos espinales que están en disfunción, aumentamos o afectamos de manera positiva la integración motora y sensorial. O sea, el network global que nos da nuestro aspecto humano, ¿verdad? Y ella lo vio por medio de resonancias magnéticas funcionales, al punto de que cuando se hacían ajustes quiroprácticos, particularmente estos son ajustes con activator, interesante, porque como ella es científica quiere replicar siempre la misma frecuencia y eso se respeta, pero vio que había un light up en el cerebro como tal, ¿verdad? Que se prendía el cerebro y aquí mismo en producción podemos verlo, que las estructuras que se estaban prendiendo eran estas estructuras de al frente, del lado y la parte posterior. Así que uno de mis mentores en neurociencia decía, el ajuste quiropráctico, Giancarlo, no solamente te quita el dolor a nivel global, local y potencialmente global, sino que te ayuda a integrar mejor el mundo. Es decir, la corteza parietal, temporal y occipital te van a dar el aspecto de la audición, sensación y visión. Es decir, cómo tú ves tu mundo. Y entonces la parte de al frente es el lóbulo frontal, que es académico, ejecutivo, personalidad, lenguaje, etc. Así que la quiropráctica te está ayudando a mejorar la electricidad en tu realidad y luego en tu personalidad. Y eso es súper profundo. Nada menos. Nada menos. Y me lleva a un caso, mano, de una familia que se estaba atendiendo. La esposa se estaba atendiendo por sus dolores. El esposo siempre estaba con ella, pero era un tipo que realmente no quería estar allí, ¿verdad? Al principio como que chocante, retante, avanza que nos vamos, avanza que nos vamos. Visita 7, visita 8. Él decide atenderse, no sabe por qué razón. Cuando se empieza a ajustar, él dice que se siente igual. Fast forward, reevaluación de progreso. Esposa dice, gracias por devolverme a mi esposo. Wow. Maltratante, fuerte con la familia, mal padre para lo que es percepción de padre para ellos y de pronto un buen tipo, comunicador. No sé qué hiciste, doctor, pero gracias por eso, ¿verdad? Y yo creo que eso es un ejemplo que concretiza lo que tú bien pusiste y que estamos poniendo a través de este podcast como tal. Creo que ahí estamos haciendo técnicamente lo mismo. Definitivo. En términos de no soy saludable, ¿qué está pasando? Vamos a ponerlo en contexto. Tienes 2 pacientes. Tienes un paciente que jugando baloncesto hizo un crossover y en vez de pegar al oponente se pegó él mismo, se cayó, se lastimó, llegó a tu clínica.
¿Qué es el reto de salud que tiene ese paciente? Y después te voy a dar el contexto del otro paciente que quiero disectar aquí. El reto de salud mayor que puedo ver ahí, lo dijiste al principio, es la identidad. Uh-huh. Es la identidad de no soy saludable, ¿me entiendes? No soy saludable. Porque una identidad de soy saludable se podría expresar en esa situación de que soy saludable, me acaba de suceder esto, no sé qué tengo que hacer para sanarlo y recuperarme. Estoy Pero- aquí para que me Para enseñes que me el ayude. camino. Exactamente, necesito tu ayuda. Y that's gonna be awesome. Ahora, en el mismo escenario con esa misma persona, no soy saludable, te quedas ahí. Te quedas ahí. ¿Sabes? Todo mi entorno se convierte en eso. Recuerdo eso mismo. Yo fui atleta también. En un momento dado estuve jugando en Alemania y me lastimé la rodilla. Uf. Fue como que bien fuerte, 16 años en Alemania. Es Yeah. como que, Bad trip. no pude salir de ahí. Como que mentalmente fue bien. Todo pasó, ¿verdad? Perfectamente después, pero se me hizo bien difícil salir de como que tengo la rodilla. Ya, como que this is it. Se acabó. Exacto. Versus si en ese momento hubiera mi percepción hubiera sido diferente, hubiera buscado todas las maneras para que recuperar esa rodilla, buscar ya sea el profesional, porque yo tengo la capacidad de sanar, so necesito que alguien me apoye en esto. Claro. Aunque yo no sé más allá. Ya. So, creo que lo más importante es la identidad. También me vino a la mente Atomic Habits. Él dice que si quieres crear un hábito, hay 3 maneras de que puedes hacerlo y coincidentalmente están relacionados a los niveles de conciencia de David Hawkins. Háblame de eso. So, básicamente, el doctor David Hawkins creó un mapa de la conciencia usando relative muscle testing. Uh-huh. Es una manera de ver cómo el biofeedback te tiene un impacto en el sistema nervioso. Mencionaron en el podcast con David también, no es lo mismo tomarte una vitamina C fake que tomarte una fruta vitamina C. Y entonces, si yo te la doy en la mano, yo te hago una prueba con esa vitamina C hecha en un laboratorio y va a salir débil. Versus si te doy una fruta, sale fuerte. Uh-huh. So, él creó un mapa de la conciencia, un logaritmo del 0 al 1000. Pero básicamente se divide en 3 aspectos: tener, hacer y ser. So, el tener es quiero esa salud, quiero tenerla, quiero no tener dolor. Uh-huh. Ya el nivel un poco más elevado sería, ok, ¿qué puedo hacer? Uh-huh. Y el próximo nivel, como bien dijimos, Enlightenment. soy saludable, soy una persona que tiene la capacidad de hacerlo. So, cuando podemos ayudar a la persona a entender que ya son, luego podemos hacer ciertas cosas que lo lleven a tener esos resultados deseados. Ya. So, en producción tenemos ese mapa de conciencia para aquellos que estén como que buscando info. Esto fue David Hawkins. Sí, el doctor David Hawkins, no recuerdo si fue el presidente o fue el creador de la Universidad de la Conciencia en Sedona. Ok. Neurólogo, psicólogo, que usó este approach del muscle testing, que coincidentalmente creó un quiropráctico. Demente. Wow. Para crear esa escala de la conciencia. Y básicamente, como ven ahí, cada una, 1, 2, 3, 4, 5, en la columna 5, donde ven emociones, cada una puede estar relacionada a la emoción. So, si sientes humillación, blame, despair, pues son las más bajas. Odio, pues ansiedad, ya está un poco más arriba porque tienen la energía, o tienen la capacidad de como que tomar más acción. Aún así ya siguen siendo las más bajas. Las medianas estás como neutral, como que no estás negativo ni positivo. Pero ya cuando comienzas a sentirte optimista, pues ok, podemos hacer esto igual. Viene ese caso de ese joven, ok,
existe la posibilidad de que me pueda sanar, de que Exacto. no me duela la espalda o whatever. Ya cuando llega arriba a bliss y paz, es como que no me importa si... No es que no me importa, es que no Es que sé no que va a está bien pasar ni, lo que tenga que no pasar. está bien ni mal. Estoy en paz, estoy feliz con Ya. con cualquier outcome. Ya. Mano, eso me lleva a otro caso. O sea, hablando contigo, como que estoy en la clínica recordando casos. Este paciente del campo, creo que era Orocovi, llegó a la clínica, mano, porque se quedaba dormida. Ahora mismo podía estar hablando aquí y boom, era un full apagado Wow. de que no había break. Tú la podías chequear, tenía como 14 o 15 años. Le podías dar, o sea, mamá le estaba dando, no se levantaba. Rule out de narcolepsia entre una cosa y la otra. Cuando estamos haciendo el trasfondo historial, yo hago una pregunta, ¿verdad? Que es bastante común en ese age group. Y yo le digo, ¿en algún punto ella ha sufrido algún tipo de trauma, una pérdida fuerte, un bullying? ¿Ha sido víctima de bullying? Y justo cuando hablo de eso, ¡boom! Se apagó. Wow. Tuvo como 3 o 4 horas, la evaluación la tuvimos que, ¿verdad?, hacer otro día. Y era bien interesante. Estaba tratando todo con ella, NET, básicamente Neuroemotional Technique, Brutal. Functional Neurology, consejería psicológica, emocional, todo. Y un día me da con preguntarle, ven acá, ¿tú te ves saludable? Y ella me dice, no sé cómo se vería eso. De pronto, si estás en el medio del desierto y todo es norte, pues no sabes para dónde vas, ¿verdad? So, empezamos a hacer ese reframing, ¿verdad? Dentro de las cosas que le pudimos recomendar es como que vas a hacer journaling, vas a proyectarte, vas a gentilmente mentirte hasta que sea una realidad. Yo puedo alcanzar salud. La salud se ve de esta manera. Wow. Y la fuimos llevando hasta que todavía se dormía, pero se dormía como por quizás unos 5 minutos, 10 minutos y era como una vez al día versus, o sea, podía estar durmiendo todo el día. Uh-huh. Cuando le damos de alta, porque es de tan lejos, ¿verdad? Y ella continúa quiroprácticos con otros allá en el campo, ella me trae un dibujo. Y el dibujo era una arquera. Eran 2 arqueras. Arriba había una arquera que estaba tirando una flecha y había un objetivo, pero ella estaba blindfolded. Y abajo, se me paran los pelos, y abajo estaba ella tirando una flecha y estaba un objetivo y ella estaba como que sonriendo mientras lo estaba haciendo. Y ella le entregó un dibujo a todo el mundo, ¿verdad? De lo que significaba la secretaria para ella, lo que significaba, yo creo que en aquel entonces estaba Miranda, y ella me está hablando de eso. Y ella dice, el primer día cuando tú me hiciste esa pregunta, yo no sabía qué era ser saludable. Y al tener un objetivo, ahora soy quien soy. Wow. Y yo creo que eso va con el punto de lo que tú dices. Llega el chamaco que se dobló el tobillo. Si en su realidad no existe ser saludable, muy probable que sea muy difícil llevarlo ahí, ¿verdad? So, tiene que haber un cambio en conciencia, ya sea con educación, ya sea con estimulación, ya sea como sea, para llevarlo a ese next level de salud Definitivo. como tal. Me recuerda, ahora mismo estoy leyendo el libro Psycho-Cybernetics de Mark algo. Él era un era un cirujano plástico Ok. que comenzó a ver que él realizando ciertos procedimientos, las personas, su vida cambiaba drásticamente. So, podemos hablar de, por ejemplo, le hizo una nariz a una persona y en una semana se hizo millonario. Yeah. Es como que, wow, él empezó a ver ciertos patrones, incluso para el otro lado también, como que un arreglo en la cara, pues hizo que esta persona pues perdiera toda su fortuna o perdió su trabajo, o esta chica pues consiguió el amor de su vida. Y luego él se comenzó a dar cuenta de que mientras iba estudiando estos casos,
lo que podía entender es que la imagen que esa persona tenía de su percepción cambiaba. Wow. Y eso lo llevaba a que su vida cambiaba. Así que de pronto cuando estamos hablando de salud y que no es la ausencia de enfermedad, coherencia me viene a la mente, ¿verdad? El aspecto de ser coherente. ¿Cómo tú extrapolarías ese concepto, esa palabra de coherencia a nuestra expresión humana? Para ser saludable, coherencia. Para enfermarte, condiciones neurodegenerativas, cáncer, apuntando a incoherencia. ¿Cómo destilamos eso para el corillo? Yo creo que armonía, otra palabra que puede traer es un sinónimo bien parecido a esa palabra y es bien importante porque incluso algo como hemos mencionado, como el cáncer, son células que no están coherentes con el resto del cuerpo. So, ¿cómo logramos que haya una armonía en cuanto a las células que se deben de morir en el cuerpo? Pues deben morir y debe haber una eliminación de esto. So, yo creo que es importante para la experiencia humana, para esa conciencia, experimentar ambos espectros. Ya. Creo que es importante sí experimentar de vez en cuando esa incoherencia, quote unquote, para experimentar la coherencia. Como que ahí me gusta mucho Hormozi, un tipo que le mete al business y él habla de que el enfoque no se trata de añadir cosas a tu schedule o a tu ritmo para caer en flow. A veces se trata de eliminar. Súper duro. Eso es lo mismo en la salud. A veces no se trata de como que añadir... ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué suplemento me tengo que tomar? Biohacking, tengo que hacer sunlight, luz roja, Sí, todo. quiropráctica, which all of it is awesome. Todo es súper brutal, todo está súper nice. Y también es a veces dejar las cosas que nos quitan esa coherencia. Yeah. Mano, eso me lleva a este aspecto de lo que estábamos hablando de la disonancia, ¿verdad? En la música se habla mucho de que esto resuelve esto. So, puedes tener un tono menor, tétrico, y si, ¿verdad? Que proyecta como que miedo, sombra, incomodidad, y después de eso lo extrapolas o lo sigues con un tono más lúcido y tienes más luz, pues vas a crear esa sensación, ¿verdad? So, lo estás llevando a que en la salud puedes tener lo mismo, ¿verdad? Tienes el aspecto donde experimentaste oscuridad para después experimentar el aspecto de salud como tal. ¿Cómo le describirías a un sordo la música? ¿Cómo le describirías a una persona que no tiene palates el dulce? So, es importante que en parte de nuestra experiencia humana experimentemos eso mismo, esa incoherencia. Incluso algo que me llevó mucho del libro El Kybalion es que dice que la materia y el espíritu son lo mismo. Lo único que cambia es la variación en la vibración de eso. Qué interesante, qué interesante. Y de hecho, Rodolfo Linas habla de eso mismo y vamos a estar dando detalles de eso, pero quiero que vaya a producción rapidito. Tenemos la imagen aquí en producción. Estamos hablando de HRV. Definitivo, lo medimos en nuestra Ustedes oficina. le meten duro. Doctor Miranda también lo hace. Estábamos hablando de distintas maneras de hacerlo, pero me parece muy novel el medir este aspecto de congruencia o coherencia en los sistemas de salud del ser humano, ¿verdad? Cómo el todo con el todo está trabajando. Y esto que estamos viendo aquí es técnicamente ritmo cardíaco, ¿verdad? So, en el lado izquierdo estamos viendo a alguien que quizás no está expresando mucha salud, quizás tiene ansiedad, quizás pasó por un momento donde el sistema está integrando, no sabe qué hacer. De la manera que está diseñado el sistema nervioso, es que eso debe ser temporero y debemos gravitar a
la imagen que tenemos en el lado derecho, donde hay una oscilación saludable como tal. Si tenemos, ¿verdad? Y en la quiropráctica hablamos de eso, ¿verdad? ¿Qué te trajo a la oficina? Pues pudo haber sido un trauma físico, pudo haber sido una reacción a una toxina, pudo haber sido el exponerte a un pensamiento negativo por mucho tiempo. Tuviste estrés por la muerte de un familiar por 20 años. Cuando estamos hablando del efecto en nuestro sistema, pues se crea esa incoherencia entre los sistemas físicos y gravitamos a padecer de distintas condiciones. So, como tú dices, es bueno tener esa incoherencia o esa disonancia, pero el sistema humano no está diseñado para llevar eso por mucho tiempo. Definitivo. ¿Verdad? Y ahora que mencionas eso mismo, me recuerda una paciente, mi primer año en práctica. Azotado. Ella era una señora mayor y lo más interesante es que ella iba al quiropráctico semanal por ya casi 10 años. Wow. Por un dolor de cuello. Que eso Okay. sé que mejoraba, pero no del todo estaba clireado. Ella me vio en un farmer's market, yo conecté con ella sintió algún tipo de conexión y dijo, quiero ir, sí, me gustaría hablarme contigo diferente, me contó su experiencia y decidió firmar el cuidado con nosotros. Comenzó para el ajuste entre el 4 y 10. Yo le hago la pregunta, ¿qué fue? Porque yo entendía en base a los hallazgos que estaba teniendo que ya eso debía haber sido clireado en cuanto al aspecto físico. Especialmente porque ya llevaba tiempo en otro quiropráctico, empezó conmigo y los ajustes que estábamos haciendo pues eran bastante específicos para su caso. Pero ahí dije, hay algo más. Y le pregunté, pues, ¿qué pasó hace 10 años atrás? Resulta que su hijo murió de una sobredosis en sus manos. Wow. Y ella había tenido una depresión masiva desde ahí. Wow. Y no se le había hecho posible salir e integrarlo como parte de su sistema. Y ese momento, igual, trabajamos un poco más en el aspecto emocional. Y ella me dijo, wow. Luego de ahí sintió que el peso de su cuello había desaparecido y ya a través del cuidado no volvió a experimentar ese dolor de cuello recurrente. So, una vez integró esa emoción durísima que ni siquiera me puedo pensar a relacionarme con esa experiencia tan dolorosa emocionalmente, su vida cambió por completo. Wow. So, eso conecta con este aspecto de las oscilaciones en los networks del cerebro, ¿verdad? Estamos hablando de que la conciencia en el mundo moderno del mindfulness, dicen que es ahí la glándula pineal, que es céntrica, todo lo demás es bilateral. El tercer ojo, la glándula pineal, es justo en el centro. Pero cada vez más la neurociencia está apuntando a que la conciencia no existe en un solo lugar. Es un network gigante donde se integra el sistema límbico con la corteza y las experiencias y la memoria. Y eso en el tálamo, esto lo dice Rodolfo Linas, en el tálamo vibra a 40 Hz. Es decir, ¿verdad? 40 veces por segundo. Y hay otro científico en el otro lado del mundo que está hablando de esa misma resonancia a nivel de membrana neuronal, ¿verdad? De cómo la neurona, más allá de ser un ente que se comunica por electricidad y neurotransmisores, también hay un aspecto cuántico vibracional a 40 Hz que promueve esa resonancia saludable. So, cuando estamos hablando de salud, estás hablando de ese paciente, nadie le había traído a la perspectiva de que el aspecto emocional tiene que ver muchísimo con la integración y la expresión de conciencia y de salud, ¿verdad? Y entonces tú fuiste ese puente, ¿verdad? Que pudiste hacer esa creación. Yo sigo a un doctor que está fuera de liga, se llama el doctor Manuel Sanz Segarra.
El tipo es un cirujano español de 4 pares. Y él, dentro de su cohort de pacientes, llegó a la conclusión, y hay mucho consenso sobre esto, de que 90% de las condiciones crónicas, neurodegenerativas, cardíacas, diabetes, esclerosis múltiple, tienen un foco muy sólido en lo que es el aspecto emocional, ¿verdad? Y en la clínica de nosotros y en la tuya probablemente las fibromialgias, cuando tú estás haciendo el historial, ansiedad sí o sí, gastritis sí o sí, problemas de regla, PCOS sí o sí. O sea que cada vez más la medicina moderna, por decirlo así, está gravitando a los orígenes de, por ejemplo, nuestra profesión, que es cómo podemos crear esa coherencia como tal, ¿verdad? Salir del estrés lo más rápido posible. Al caso de tu paciente, le salvaste la vida probablemente, brother. Porque si hubiésemos estirado ese chicle demasiado tiempo, el cuerpo aguanta hasta que parte por lo más finito, ¿verdad? Y ahí es donde se empiezan a ver estas expresiones. Definitivo. Yeah. So, el aspecto de la coherencia, los 40 Hz, la conexión entre el tálamo, la corteza, le da origen a lo que es nuestra existencia como tal. So, yo soy fanático, mano, de lo que hacemos, en el sentido de el poder echarse hacia atrás y hacer la función de fascia para el mundo, para la sociedad. Es decir, quiero ver todo de esta persona. Claro, ¿verdad? y mencionaste algo bien interesante de la vibración. Literalmente, la vibración o oscilación es el movimiento de un átomo en su propio eje. Y se dice que esto, al darse de una manera tan organizada y coherente, es la prueba más profunda de que existe algo más, Mm. el orden. Yeah. El orden específicamente en la vibración. Incluso hablamos de BJ también. Llegó un momento en el que él desarrolló una técnica upper cervical que se llama toggle. La intención de esa técnica era la oscilación de hacer lo que vibrara. Yeah. O sea, con una fuerza de alta velocidad y poco impacto, que ese hueso comenzara a vibrar dentro de su propio eje y poco a poco él se fuera acomodando, de manera que impactara a ambos, el cerebro y el resto del cordón espinal y los nervios. En verdad que él estaba a otro nivel. De hecho, en el 1922 creo que fue, BJ compró un asilo psiquiátrico. Y entonces su propósito detrás de eso era, pues obviamente por medio de lo que era el ajuste quiropráctico específico, en aquel entonces era All-in-One, por decirlo así, que es esa técnica, Boom. era tratar de crear una percepción mayor para que el paciente pudiese tener una experiencia de realidad mayor. So, estaba tapeando entre lo que era conciencia por medio del ajuste quiropráctico desde el origen, básicamente desde los 1900. So, cuando estamos hablando de qué cosas podemos hacer para aumentar esta percepción de realidad, para elevar nuestra conciencia, ¿qué podemos hacer hoy para llegar a ese next level? Dentro de tu perspectiva, ¿verdad? Porque yo sé que todo el mundo tiene su camino para ese objetivo. Claro. Me gusta la pregunta y voy a hacer un attempt de contestarla para nosotros como quiroprácticos y para los audioyentes que no se relacionen maybe con la quiropráctica, y va conectada al mismo mapa de la conciencia. Si lo dividimos en lo que mencionábamos ahorita, tener, hacer y ser. ¿Qué queremos? Pues ser más wholeness, más completos, más saludables. ¿Cómo lo podemos hacer? Que es la pregunta a la que viene. Una de las cosas más importantes que puedo entender es conectar con la naturaleza. Hablamos de esta conciencia, y a veces se siente como si estuviera separado, como si estuviera afuera.
Sí, como que es algo que hay que externo. buscar. Exacto. Pero eso está en nosotros porque somos naturaleza y ya está en cada uno de los átomos. So, mientras más nos relacionemos con los elementos, con la tierra, específicamente en cuanto a biohacking, hay muchas cosas que podemos hacer. Solamente el grounding El grounding. afecta los 3 sistemas que mencionamos. Ese sistema sanguíneo evita el clumping clumping o aglomeración de los glóbulos rojos. So, mejora el fluido sanguíneo, puede evitar hasta strokes, puede evitar muchas cosas. El sistema nervioso va a descargar esos electrones positivos y la fascia se va a recargar eléctricamente. Así que una de las cosas más impactantes que podemos hacer positivamente para nuestro sistema es conectar con la naturaleza, ya sea con otras personas que nos aportan y nos ayudan, ya sea con los elementos, el agua, el sol, la tierra, el aire, el breathwork. Todas estas cosas son impactantes y al final, pero no menos importante, yo diría que sería el más importante, es reconocer que ya somos. Me gusta mucho la definición del Dr. Marvin Tarski que dice que la salud es revelar tu plenitud. Bestial. Y como mencionamos ahorita, si no crees que es posible sanar, si no crees que es posible salir de donde estás, es más complicado. Pero si reconoces que ya existe esa posibilidad, aunque sea lo más remota, va a venir la esperanza, se van a abrir los caminos, van a venir personas y realmente todo eso cambia. La última frase que estuve meditando en estos días es que todo cambia cuando reconocemos que no tenemos el potencial, que tenemos el poder. No está en el futuro. Es ahora. So, no es vivir en lo que puede ser mañana, es vivir en lo que podemos hacer ahora. Y hablaste de poder, podemos. Es este momento. Lo de que eso se podemos trata cambiar. el poder. No es como que no es una... Pueden leer, les recomiendo, highly recommend ese libro Power versus Force. De todos los libros que he leído, la Biblia y el Kybalion son mis favoritos. Porque te llevan. Sí, te elevan y te ayudan a reconocer que debes tener cuidado cuando dices, los que están en el poder, porque automáticamente le das el poder sobre ti y el tomarlo back. Sí, renunciaste a tu autonomía, que incluye ser saludable. En salud, en abundancia, en amor y perfecta expresión. Si algo tienes que celar para ser tu mejor versión es ese poder. Tu poder. Siempre nos gusta compartir con el corillo allá afuera. Producción, si puedes poner aquí el librito para aquellos que están buscando expandir su vida. Power versus Force. Me dijiste que escribió varios libros. Escribió 9 libros el Dr. David Hawkins y en específicamente Power versus Force, él explica más de lo que hablamos del nivel del mapa de la conciencia. Explica cómo funciona el muscle testing y cómo tú lo puedes hacer en casa, algo súper sencillo. Y cómo puedes ir aplicando este conocimiento en todo, en tu salud, en la política, cómo saber si lo que estás haciendo realmente está alineado con estos principios universales, con la verdad, con lo que es poderoso. Así que redondeando lo que hablamos hoy, hablamos mucho más acote, me gusta. Nos fuimos deep y estas conversaciones hacen falta. Hacen falta como para la elevación de nosotros como personas, hace falta como para la elevación de nosotros como profesión y hace falta para que todo el mundo escuche, ¿verdad? Que existen alternativas allá afuera que nos anclan y que nos ponen en propósito. Conciencia y neurociencia, ¿verdad? Empezamos a hablar de ese aspecto de qué es la conciencia, ¿verdad? Pues la conciencia es esa integración de la percepción y la respuesta que nos define, que nos orienta, que nos ancla en arroz y habichuela, ¿verdad? Y esa percepción
tu realidad no es la mía, pero podemos llegar a un consenso porque dentro de todo nuestros sistemas están trabajando bastante coherente como para estar de acuerdo de que estamos aquí y que esto es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y por eso podemos coexistir. Porque si de pronto mi realidad fuese distinta y yo me sintiera en peligro, no me sintiera en la confianza de hacer lo que estamos haciendo. Igual tú, ¿verdad? Si de pronto esta situación representara un reto para ti, pues de pronto no lo voy a hacer. Pero dijiste que sí porque apostaste a esto y agradezco eso, ¿verdad? Sí. Después de eso hablamos obviamente del aspecto de la fascia, del aspecto neurológico, pero expandí en lo de la fascia pues por lo que fue esa pregunta que me quedé siempre con y me voló la cabeza, ¿verdad? El entender que de las 82 millones de neuronas que tenemos en nuestro sistema nervioso, un gran % de ellas está en la fascia y son las más que conducen. Lo de la camisa, la integridad, eso es como que, bro, tú sabes, tan sencillo y se escapaba. ¿Verdad? So, traer eso a lo que es el momento presente tanto para los quiroprácticos que están allá afuera, que nos están escuchando, que ponderen el trabajo miofacial como una opción para ayudar al paciente a llegar a gravitar a eso, ¿verdad? Por ahí nos fuimos al aspecto de lo que es la energía, lo que es la electricidad, lo que es el aspecto de la coherencia, las oscilaciones, las cosas que se llevan bien, las cosas que no se llevan bien y cómo eso se extrapola en lo que es la salud, ¿verdad? Este aspecto de la alostasis, la homeostasis, que es pivote en lo que tú dijiste de que hay un orden, de que hay un orden divino que nos rige, que está en la naturaleza y básicamente eso lo que hace es que nuestro sistema tenga la capacidad de percibir, de integrar y de reaccionar manteniendo un orden, una salud y demás. Como el aspecto físico, como el aspecto metabólico, pero más que nada como ese aspecto mental puede enjaular o retar ese orden divino de lo que es nuestro sistema. Ahí tú le diste duro, nos fuimos por ese rabbit hole, so agradezco eso. Hablamos de muchos científicos que pueden ir buscando porque hay mucho allá afuera. El chart ese de las emociones atadas a una fisicalidad, el que podamos ver de una manera objetivo, atado a algo subjetivo y que podamos estar de acuerdo en que eso está sucediendo y está cambiando la vibración y la oscilación de los átomos para expresar salud, me vuela la cabeza. Así que creo que cerraste súper duro la pregunta, ¿verdad? Es buscar ese aspecto de quién eres, ¿verdad? Y que ese origen de quién tú eres defina tus pasos. Atado al paciente que no veía al principio, no tenía salud. Le enseñaste el target y tienes salud, ¿verdad? So, ¿cómo podemos llevar mi existencia y la de las personas que yo quiero y de mis pacientes y de mi corillo a ese nivel de entender que existe ese propósito? Porque ese propósito es el que te va a dar dirección. No estás en un desierto mirando para todos lados, sino que estás en un desierto caminando en una dirección y eso va a ayudar a que tú gravites a ser más saludable. Así que definitivamente considero que esto es una conversación que pudiésemos tener por muchas horas, pero el tiempo no es así. La limitación de la materia nos llevó a decir adiós. Así que Eli, unas palabras que tengas, brother, gracias por estar aquí. Realmente me volaste la cabeza con todo lo que me traíste a colación. Palabritas que tengas para mí, para el corillo. En amor y poder. En amor y poder. Muchas Nice. gracias. Nice. Durísimo. Así que gracias por estar aquí en otro episodio de Sencillamente Sencillo. Volamos cabezas y me voló la cabeza. El Dr. Eli realmente fanático de su trabajo, fanático del trabajo de su familia entera, que hacen cosas en propósito. Así que nuevamente gracias por estar aquí con nosotros y sintonicen para seguir recibiendo información destilada en términos sencillos. Nos vemos en el próximo.